Empezamos el programa hablando y estando de acuerdo con anuncios de la CGT, que prevén una marcha, un paro, y estamos comunicados, el hombre que empezó a dar esa lucha, trabajadores Palazzo, secretario general de la bancaria, Palazzo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Roberto Navarro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿qué lectura has hecho de la decisión de ayer? Sí, me parece que es la decisión correcta. Obviamente nosotros hacía tiempo que lo veníamos sosteniendo, quizás debió ser antes, pero bueno, bienvenido sea que el camino que se haya elegido sea confrontar con las políticas del gobierno. Creo que se ha perdido un tiempo, pero que bueno, estamos a tiempo todavía de que la actitud del movimiento obrero enfrentando las políticas del gobierno logre ponerle un freno a esta situación donde vemos que hay intromisiones en la paritaria, en el caso nuestro y en otros más, vemos que hay despidos, vemos que cuando al gobierno no le gusta una ley, la veta decididamente, obviando ese famoso camino del diálogo al que nos invitaban en la campaña electoral, y decide anular leyes, que es el diálogo por excelencia en un sistema republicano que es el Parlamento. Entonces, me parece bien que el movimiento obrero haya tomado la decisión de marchar y de llevar adelante una medida de fuerza. Una de las cosas que se argumentaban era que bueno, que los empresarios habían faltado a su palabra en el caso de que habían prometido no despedir gente. ¿Se puede acordar de palabra ese tipo de cosas? No sé si hay antecedentes. En realidad me parece que hay un compromiso inclusive firmado, pero el problema es que esos compromisos, como cualquiera que suscriba la mesa de diálogo, son compromisos que es lo mismo que si fuera de palabra que firmado, porque no tienen ninguna validez de acto jurídico en la medida en que no estemos homologados por el Ministerio de Trabajo. Bueno, y tampoco está penado el incumplimiento, ¿no? No, tampoco está penado, sí, por supuesto. Claro. Realmente cuando uno va a una mesa de diálogo va en una buena fe negocial, digamos, como se dice habitualmente. Acá claramente no existe. Cuando hay una mesa de diálogo que establece una referencia de un bono de 2.000 pesos, que lo único que atendía era una cuestión alimentaria de los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo de su salario, y la mayoría de las cámaras la incumplen, bueno, y ahí el diálogo no es equitativo. La carga del diálogo y de la responsabilidad de las decisiones pasa a un solo sector, que es el movimiento obrero. Cuando pasa, como con los despidos, que no iban a despedir hasta marzo y siguieron despidiendo, o como cuando pasa en una mesa de diálogo hablar de proteger a la industria, a las pymes, y resulta que hay una apertura de importaciones, no digo indiscriminada, pero sí una fuerte apertura de importaciones en la Argentina, que está tirando por abajo el empleo. Y escuchaba los números que daban los representantes de las pymes hace poco, más de 6.000 empresas cerradas. Bueno, acá no hay diálogo, acá hay una imposición de un modelo económico, político y social, y que creo que la CGT hace bien en suspender ese diálogo, porque si no termina siendo parte de un esquema donde todos los costos son para el movimiento obrero. Pensaba yo, y no sé qué opinas vos, que en general esas mesas son tripartitas porque de un lado está el empresario, del otro lado está el sindicato, y en el medio, como mediador, está el Estado. Y uno empieza a tener la impresión de que no está en el medio, de que es el mismo empresario que también está sentado ahí. No sé qué opinas vos. Mirá, yo lo graficaba en la paritaria nuestra de bancario y lo grafico también en esa mesa de diálogo, compartiendo tu criterio de que el Estado no es objetivo, ecuánime, ni atiende al bien común, sino al bien de un solo sector, que es el empresario. Y decía en mi paritaria que Teaca, como árbitro de la paritaria de los bancarios, me hacía acordar a William Buch en las luchas de titanes en el ring, ¿no? Entonces se ponía del lado del malo. Sí. Entonces, acá es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos un Estado hoy conducido, la mitad, yo caracterizo al gabinete a veces como que la mitad parece una estudiantina que está de viaje a Bariloche, y la otra mitad es como nadar en aguas ensangrentadas con tiburones, porque son los hijos empresarios que buscan los mayores beneficios para las corporaciones que representan. Y en ese sentido va la política del gobierno, es decir, favorecer los sectores concentrados de la economía. Hay un debate muy lindo para dar, porque todo el mundo hoy, viste, que plantea este tema de la energía, pero bueno, hay que recuperar el precio porque el gobierno anterior.
dejó un precio inexistente, que la gente tiene que entender que tiene que pagar la luz, el gas. Lo que hay que decir es que había un gobierno anterior que decidió del presupuesto nacional atender con subsidios a un sector de la sociedad para que consumiera energía y para que consumiera. Y que el gobierno actual, como política de Estado, decidió cambiar esa política de subsidio y decidió subsidiar mejorando la rentabilidad de los sectores concentrados de la economía cuando le quita impuestos como las retenciones, como las mineras, etcétera. Eso es lo que pasa hoy en la Argentina. Hay un Estado a través de sus funcionarios que decide la asignación de los recursos en un sentido contrario a lo que debería ser el bien común y que tiende a favorecer a los sectores para que mejoren la rentabilidad de los sectores de la economía y particularmente la concentrada. Digo, Triaca ya anunció que va a recurrir el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Digo, ¿hay una firme decisión del gobierno entonces de que las paritarias no superen el 18 o 20%? Mira, a ver, el gobierno y los funcionarios del gobierno que tanto cuestionaron este tema del relato terminan comiéndose su personaje y terminan armando más relato que el gobierno anterior. Y digo por qué. Porque en definitiva, si nosotros avanzáramos y aceptáramos una pauta por debajo del 20, nuestro acuerdo que está suspendido por decisión unilateral del sector patronal empujado por la presión del Estado, es un adelanto del 19,5. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros logramos un 4% de reconocimiento por lo que pasó con la inflación del año pasado, a partir de enero, si vos lo sumás te da 24,14 o 24,18 porque es acumulado. Entonces no les gusta el número porque supera la pauta. Pero lo que tenés que hacer es decir, de última, que eso correspondía al año pasado. Tampoco lo pueden decir porque dijeron que no iban a reabrir paritaria. Entonces se encierran en su relato y terminan volteando un acuerdo que hasta podrían mostrarlo. Porque si fueran inteligentes, decían, miren, es el 19,5. Pero no, termina siendo, en realidad es un acuerdo que termina siendo el 24,14, 18, no me acuerdo de cuánto es acumulado. Y esto es lo que les molesta. Bueno, yo no tengo la culpa ni estoy dispuesto a que los trabajadores que yo represento pierdan a manos de la inflación. Esto es así. Si ellos pretenden que el ajuste lo paguen los trabajadores, por lo menos con nosotros están equivocados. Nosotros no nos vamos a bajar del acuerdo que tenemos, que nos pagan el 4% a partir de enero, que era recomposición de los salarios, y nos pagan ese 19,5%, que era la reapertura de paritaria. En marzo, abril nos juntaremos y a lo mejor el 19,5%, qué sé yo, a lo mejor controla la inflación, o a lo mejor no. Pero tienen que cumplir el acuerdo, y ese acuerdo acumulado significa hoy un 24 y pico %. Si les gusta bien, y si no es un problema de ellos. Nosotros trabajamos en una actividad que ha tenido ganancia, el ROE de rentabilidad de los bancos fue 35%, ganaron el 35% más que el año anterior los bancos. Entonces, ¿por qué no vamos a pedir un aumento que no desestabiliza la economía? Porque el trabajador lo que hace es consume, no va y pone plata en Panamá en cuentas offshore, viene y consume en la Argentina. Claro. Hay una preocupación en los últimos días desde que asumió Trump y empezó a mostrar que va a hacer y que ya está haciendo lo que había dicho y tiene que ver con que va a subir, se espera una fuerte suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que las veces que ha ocurrido en la historia argentina se transformó en una aspiradora de dinero de todos los países que comienzan a fugar o aumentan el ritmo de fuga en el caso de Argentina y ponen al sistema financiero en peligro. Yo no sé si ustedes en su mesa sindical están empezando a analizar la situación del sistema financiero que ha sido desregulado totalmente y que hoy el dinero puede entrar y salir sin encajes, por ejemplo, y que bueno, obviamente si el sistema financiero tiene problemas, tienen problemas los trabajadores del sistema financiero. Mira, hay 3 alertas rojas, yo te agregaría 2 más, ¿no? Sí, claro. Incorporando a tu análisis. Por un lado, la decisión del gobierno de Trump de subir las tasas, lo cual seguramente a los inversores les seducirá mucho más la confiabilidad de Estados Unidos que de Argentina para llevarse el dinero. Estamos claros en eso, ¿no? Claro. Con lo cual puede haber dinero que podría venir a Argentina o que estaría en Argentina que va seguramente a migrar cuando la tasa sea alta y tengan la garantía o el respaldo de Estados Unidos atrás. El segundo punto tiene que ver con que toda vez que realizado el blanqueo que se efectuó, una vez que finalizaron y alcanzaron un objetivo importante, como fue más de 100.000 millones, no sé cuál fue la cifra final, el Banco Central sacó una resolución
anulando una resolución anterior y en donde le permite al Estado argentino tomar los dólares del Banco Central para contraer deuda con bonos del Tesoro o algo así, o con títulos. Es decir, antes vos no podías. Ahora vos podés cubrirte los gastos corrientes sacando la plata del Banco Central. Ojo con eso. Y lo tercero, que yo lamento dar, pero es un dato histórico, cualquiera que revise la historia económica del país, cada vez que la inflación bajó abruptamente, hubo crisis en el sistema financiero. Fíjate las 5 grandes crisis del sistema financiero repasadas en la historia económica argentina y te vas a encontrar que provienen de caída de inflación abrupta y de golpe crisis en el sistema financiero. Me parece, nosotros estamos analizando esas 3 situaciones mirando con cierta preocupación el panorama, ¿no? Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, muchas gracias por esta comunicación con Radio 10. Gracias, Roberto, vos, y bueno, espero que las vacaciones te hayan recargado. Sí, así es, muchas gracias. Un abrazo. Chao.